Gracia y paz, amados hermanos. En Primera de Crónicas, el capítulo 4, existe un detalle muy interesante en la lectura que nosotros podemos encontrar allí. De primera instancia, Primera de Crónicas comienza en el capítulo 1, 2, 3, comienza a describir las genealogías de las diferentes tribus de Israel. De hecho, es una lectura tal vez no muy común para muchas personas, porque puede parecer una lectura muy cansada, muy repetitiva, porque constantemente está hablando de las genealogías, quién engendró a quién. Pero en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10, existe como una especie de un paréntesis donde se rompe la estructura literaria, esa estructura narrativa, y deja de nombrar a quienes fueron engendrados por quién, y narra el Señor lo siguiente en su palabra. Leamos, 1 Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Lo interesante es que en el versículo 11 nuevamente comienza la misma estructura literaria, narrativa acerca de las genealogías. Es como si Dios de pronto hubiera querido mostrarnos algo especial, y realmente que sí lo es, y es que este hombre llamado Jabes, para muchos teólogos incluso es alguien que no era propiamente del pueblo de Israel, no era propiamente de la tribu de Judá, sino descendía de los ceneos, y fue luego introducido al pueblo de Dios. Tiene una característica interesante. El Señor recalca de que él fue más ilustre que sus hermanos. Todavía aclara de que su nombre era Jabes, indicando de que su madre lo dio a luz con dolor. ¿Por qué? Porque Jabes significa dolor. Todavía hay muchas opiniones encontradas. Algunos piensan de que el nacimiento de él no solo produjo un dolor físico en su madre, un dolor propiamente del parto, sino un dolor diferente, un dolor tal vez familiar, un dolor triste, un dolor que produjo mucha tristeza, alguna cosa, pero fue un dolor fuera de lo normal que fue colocado como dolor. Usted se imagina, él creció estigmatizado con eso. En algún momento habría preguntado por qué me llamo dolor, y ciertamente le dijeron que su nacimiento, su venida a este mundo trajo mucho dolor, o ya sea físico a su madre, o ya sea un dolor familiar, no sé. Lo cierto es de que él se llamaba dolor, y encima tal vez pesó sobre él la situación de saber que en su origen no era propiamente del pueblo de Dios exactamente. Entonces, no sé si todas estas cosas que el Señor detalla aquí produjeron en él una situación muy difícil y crítica, y estaba condenado a ser alguien que realmente no creyera más, o no tuviera más ilusiones, más sueños, no tuviera más perspectivas. Sin embargo, él rompe todo ese cascarón de destino, rompe toda esa estructura de destino para poder elevar y hacer una oración que la Biblia dice, que el Señor dice que Dios le otorgó, y que es la razón por la cual él fue más ilustre que todos sus hermanos. Y es que cuando nosotros hacemos un análisis, cuando nosotros observamos aquí lo que pudo haber acontecido, vemos realmente que él contra todo pronóstico, contra todo aquel peso, contra toda aquella sombra que cargaba sobre su vida año tras año, de saber que era alguien que causó dolor en su madre o en su familia, él rompe ese destino, esa condena, para poder creer. Y es allí donde necesitamos ver que la oración que él hace es una oración basada en un sentimiento profundo en el corazón, que marca algo tan especial, que la Biblia dice que Dios le otorgó lo que pidió, y eso hizo que él fuera más ilustre, más próspero, más renombrado que sus hermanos. Veamos la primera cosa que él pide. Él pide, dame bendición, o bendíceme muchísimo. Él tuvo la capacidad de creer primero que Dios es la fuente de su bendición. Eso es lo primero. O sea, él creyó que Dios es un Dios de bendición. Es que el momento en el que él vive es un momento donde las personas vivían condenadas por la ley. Las personas vivían condenadas por la acusación de fallar, de pecar. Recuerde que en el Antiguo Testamento la gente entendía que no podía cumplir todos los mandamientos, y por ello cargaba sobre sí un peso. Y los propios fariseos miraban al resto de las personas y los llamaban incluso a todos ellos de pecadores, y acusaban a las personas. ¿Por qué? Porque simplemente nadie podía cumplir la ley.
Y así que él cargaba sobre sí ese peso. Y por lo tanto, naturalmente hablando, no sería alguien que crea que podría ser bendecido o mirar a un Dios como un Dios de bendición. Él simplemente miraría a un Dios como un Dios castigador, como un Dios acusador, como el que muchos hoy en día continúan mirando a Dios. O sea, cuando él clama y dice bendíceme muchísimo, en una circunstancia, llegó un medio en el que todo le decía que Dios no lo iba a bendecir, sino lo iba a condenar, él creyó en un Dios que es un Dios de bendición, un Dios que bendice, un Dios de gracia, un Dios de favor sobre nuestras vidas. Y es que realmente es eso, la naturaleza de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios maravilloso, un Dios de amor. Su gracia se manifiesta a nosotros, siendo Él bendición para nosotros. Y luego de creer que Dios es la fuente de bendición, él creyó que Dios podía bendecirlo. Él creyó y le pide, bendíceme muchísimo, bendíceme con toda bendición. Muchos de nosotros estamos enfocados a veces en nuestros errores. Muchos de ustedes se enfocan en sus problemas, en sus fallas, y por ello dejan de creer que van a ser bendecidos. Pues yo quiero darte una buena noticia. La bendición de parte de Dios a tu vida no depende de tus actos. Depende de la decisión que Él tomó por amor a ti de bendecirte. Dios es un Dios de bendición y tienes que creer que Él está dispuesto a bendecirte. No son tus actos, tus errores, tus aciertos o fallas que te harán ser más o menos bendecido. Él ya decidió bendecirte en Cristo Jesús. Él hizo de ti su Hijo amado y todos los recursos del cielo están a tu disposición. La única cosa que tienes que hacer es creer. Y como Jabes, tener un corazón abierto para decirle bendíceme muchísimo. Si realmente esto está en tu corazón, y crees que por encima de las circunstancias, adversidades o tus fallas, Dios quiere bendecirte, entonces vas a experimentar esa bendición y tu historia será la misma. Tu historia dirá, y Dios te otorgó esto y por el cual tú pudiste experimentar esa bendición y esa prosperidad. Que así sea, que hoy puedas con todo tu corazón por encima de lo que tu mente te dice o las circunstancias puedas creer. Primero, que Dios es un Dios de bendición y dos, que Él quiere bendecirte. Que Dios te bendiga mucho.